Mm, Hola a todos. En este video, en la materia de probabilidad y estadística, le vamos a hablar sobre las medidas de tendencia central y algunos ejemplos. Somos el grupo número 2, integrados por mis compañeros José Ruiz, Verónica Rodríguez y Brando Perengüesa, y quien les habla, Carla Vera. Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de valores. Representan un centro en torno al cual se encuentra ubicado el conjunto de los datos. Las medidas de tendencia central más utilizadas son la media, mediana y la moda. A continuación le presentamos algunos objetivos de las medidas de tendencia central, que son mostrar en qué lugar se ubica un dato promedio o típico del grupo de datos. Sirve como un método para comparar o interpretar cualquier posición en relación con las posiciones centrales o típicas. Sirve como un método para comparar la posición obtenida por un mismo parámetro en dos diferentes ocasiones. Y por último, sirve como un método para comparar los resultados medios obtenidos por dos o más grupos. Aquí le mostramos un breve concepto sobre las medidas de tendencia central más comunes. La media aritmética es más conocida como media o promedio y es representada por la letra M o por una X con una línea en la parte superior. La mediana es el puntaje que se ubica en el centro de una distribución. Se representa como MD. Y la moda, que es el puntaje que se presenta con mayor frecuencia en una distribución, es decir, el dato que más se repite, y se representa como MO. Y a continuación mis compañeros le van a dar un ejemplo de cada una de las medidas de tendencia central más comunes. Con la mediana, para datos no agrupados. Es el valor intermedio cuando los valores de los datos se ordenan en forma ascendente. Para un número impar de observaciones, la mediana es el valor intermedio. Para un número par de observaciones, la mediana es el promedio de los dos valores intermedios. En los ejercicios que nos pidan para hallar la mediana, debemos tener en cuenta la serie, ya que puede ser una serie impar o par. En caso de ser una serie impar, como aquí mismo nos muestra, va a ser el valor intermedio de esa serie. ¿Qué quiere decir? Que cuando la serie es impar, vamos a contar toda esa serie y vamos a dividir para 2, mientras que si la serie es par, se va a escoger dos valores que estén a la mitad de esa serie, se lo va a sumar y dividir para 2. Un ejercicio: calcular la mediana de los siguientes datos. Es 11, 6, 7, 7 y 4. Como primer caso, lo que deberíamos hacer es ordenar nuestro grupo de datos de forma ascendente, del menor al mayor. Entonces, como primer valor iría el 4, después el 6, el 7, el 7 y el 11, que quedaría de la siguiente manera. Entonces, la solución nos dice que ordenemos de menor a mayor, como les había explicado. Ahora tenemos que tomar el dato que se encuentra en el centro, pero antes de eso debemos darnos cuenta cuántos datos hay en mi serie. Son 5. Entonces se trata de una serie impar. ¿Y qué nos decía la serie impar? Que se tomaba todos los valores y se dividía para 2. En este caso me sale un valor de 2.5, que eso tenemos que redondear y nos sale 3, porque en estos valores no se debe tomar con décimas, sino con números enteros. Entonces la posición va a estar en el número 3, que ocupa el número 7, que ese va a ser el valor de la mediana en este ejercicio. Ahora la mediana para datos agrupados. Cuando los datos se han organizado en una distribución de frecuencia, la mediana es el conjunto de n observaciones que se determina mediante la fórmula. Entonces,
Para estimar la mediana hay que seguir dos pasos. Como primer paso tenemos que encontrar el intervalo en el que se encuentra la mediana usando la fórmula de posición, que es n, que va a ser mi número de datos más 1 dividido para 2. De esa manera ya encontramos la posición para realizar la siguiente fórmula, que es de la mediana para datos agrupados. Ahora tenemos la fórmula para los datos agrupados para la mediana. Entonces tenemos que donde el límite inferior del intervalo en el cual se encuentra la mediana, este tipo de datos se saca de una tabla de frecuencia, mientras que mi n va a ser el número de datos del estudio, es la sumatoria de la frecuencia absolutas, y la frecuencia menos 1 va a ser la frecuencia acumulada del intervalo anterior al que se encuentra la mediana, y la amplitud del intervalo en el que se encuentra la mediana, y donde la frecuencia absoluta del intervalo en el que se encuentra la mediana. De esa manera deberemos encontrar en lo que tenemos en nuestra tabla de frecuencia e ir ubicando cada valor en la fórmula como está constituida. Ahora un ejercicio. Encontré la mediana de la siguiente distribución. Entonces, aquí como primer paso vamos a buscar mi posición. Entonces la fórmula de posición que me decía mi n, número de datos, más 1 dividido para 2. Entonces, tenemos que darnos cuenta que mi número de datos total de la frecuencia absoluta es 21. Y sumamos más 1 unidad dividido para 2, que eso nos da 11. Entonces, este 11 nos quiere decir que está en mi intervalo tercero, que está estimado entre 8 y 12, porque está dentro de ese grupo el 11. No podría ocupar el intervalo del cuarto, del 12 al 16, no, ni peor de este. Entonces está comprendido entre el 8 y el 12. Va a estar en esta celda de aquí, mis valores a encontrar. Entonces debemos reemplazar en lo que nos decía la fórmula. Entonces la fórmula me dice que debo ubicar el límite inferior de mi intervalo, que va a ser 8. Es mi límite inferior, reemplazándolo. Después mi n número de datos, que va a ser el total 21. Y mi límite, la frecuencia sería que me está pidiendo que reemplace la frecuencia y reste menos 1, que va a ser un valor de 8. Ahora, la amplitud, que en este caso mi amplitud es 4, porque de 8 a 12 son 4 números que se escalan. Entonces, tenemos el número 6 de la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta reemplazándose el número 6. Entonces, una vez ya reemplazado en mi fórmula, se procede a hacer el ejercicio. Entonces, arriba tenemos que desarrollar esa resta de fracción. Una vez que ya tenemos esta resta de fracción, aunque aquí ya le representamos en forma decimal, ya no en fracción, resolviendo la parte de arriba para dejarle una sola expresión en el numerador, lo que se hace es se multiplica y se suma y me queda un valor de 9.667. Ese va a ser mi mediana en este datos agrupados. Mi nombre es Verónica Rodríguez y les voy a hablar de la media aritmética. Como sabemos, la media es el valor promedio de un conjunto de datos numéricos. Estos datos pueden estar agrupados o no agrupados. Entonces, para los datos no agrupados, tenemos que es la suma de los valores de todas las observaciones divididas entre el número
de observaciones realizadas. Entonces, para esto tenemos la siguiente fórmula, donde tenemos el símbolo de la medida aritmética, que nos dice que es igual a 1 sobre n, que es el total de las observaciones, y multiplicado por la sumatoria de las observaciones. Para entender más de ese tema, tenemos el siguiente ejercicio, que nos dice: las edades de 8 niños que van a una fiesta son las siguientes, y nos pide hallar la edad media. Para este ejercicio ya nos dan los datos que son el total de las observaciones y las observaciones. En tal caso de no tener el total, que no nos, el enunciado no nos dé el total de las observaciones, lo que tenemos que hacer es contar cada uno. Entonces, para esto, la resolución es la media aritmética es igual a la sumatoria de estas observaciones sobre el total, que es 8. Entonces, nos da el siguiente resultado. Ahora, para la media aritmética con datos agrupados, nos dice que los datos obtenidos normalmente se organizan en una tabla de frecuencias. Entonces nos dice que es el producto de cada valor diferente por el número de veces que ha ocurrido y sumando todos los productos así obtenidos. Para eso tenemos la siguiente fórmula, que es: la media aritmética es igual a 1 sobre n, que es el número de datos, multiplicado por la sumatoria de m, que es la marca de clase, por f, que es la frecuencia de clase. Esto en k, que es el intervalo de clases. Entonces, para esto tenemos el siguiente ejercicio. Y nos dice que la tabla de frecuencia siguiente contiene los datos agrupados en 6 clases del número de artículos vendidos por un almacén en 50 días. Y nos pide calcular la media. En el enunciado ya nos da el n, que es 50 días. Y lo que tenemos que hacer es, nos dice que es la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia en el intervalo de esa clase. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nos dice que la media aritmética es igual a 1 sobre 50, que es nuestro n, y multiplicado por 15 por 2, que es, en ese intervalo tenemos 15 por 2, y tenemos más, en este intervalo nos da 25 por 10, más en el siguiente intervalo 35 por 12, y así sucesivamente hasta llegar al último, que tenemos 65 por 3. Y esto nos da este total. Y es moda de datos no agrupados. Es el valor que ocurre con mayor frecuencia en un conjunto de datos. Ejercicio. En un examen calificado del 0 al 10, 3 personas obtuvieron una nota de 5. 5 personas obtuvieron una nota de 4 y 2 personas obtuvieron una nota de 3. Calcular la moda. Como nos dice, 3 personas obtuvieron una nota de 5, es decir, la nota 5 se estará repitiendo 3 veces. De igual manera, las 5 personas que obtuvieron una calificación de 4, esa calificación se estará repitiendo 5 veces. 2 personas obtuvieron una nota de 3, es decir, la calificación 3 se estará repitiendo 2 veces. Para un mejor planteamiento, como podemos observar aquí, nos dice que 3 personas obtuvieron una calificación de 5. Es decir, aquí el número 5 se está repitiendo 3 veces. De igual manera, el número 4 está repitiendo 5 veces, igual a las 5 personas que obtuvieron esa calificación. Y el número 3 se repite 2 veces por las 2 personas que obtuvieron esta calificación. Por lo tanto, el valor que más se repite es el 4, guiándose en el concepto de la moda, que nos dice que la moda es igual al valor que se repite con mayor frecuencia, por lo cual la moda de este ejercicio sería igual a 4. Moda de datos agrupados. La moda puede deducirse de una distribución de frecuencias o de un histograma a partir de la siguiente forma, siendo L sub i el límite inferior del intervalo en el cual se encuentra la moda, f sub i menos 1 la frecuencia absoluta del intervalo anterior en el que se encuentra la moda, f sub i la frecuencia absoluta del intervalo en el que se encuentra la moda,
f sub i más 1, la frecuencia absoluta del intervalo siguiente en el que se encuentra la moda, y a sub i, la amplitud del intervalo en el que se encuentra la moda. Ejercicio: encontrar la moda de la siguiente distribución. Como podemos ver, aquí esta tabla de 5 intervalos nos da ya la marca de clase, la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. Procedemos a reemplazar siendo L sub i igual a 8, que viene siendo el límite inferior del intervalo 3, más f sub i, que vendría a ser igual a 6, menos f sub i menos 1, que vendría a ser igual a 5, y f sub i más 1, que es igual a 4. Todo esto lo reemplazamos en la ecuación ya antes dada y lo multiplicamos por a sub i, que viene a ser 4, ya que es la amplitud de los intervalos que se encuentran en la moda. Realizamos el reemplazo de los valores y resolvemos de manera algebraica hasta que nos dé un número. Este número será la moda de los datos agrupados. En este caso viene a ser 9.333. Muchas gracias.